Hola, hoy vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Vale, entonces primero, el teorema de Pitágoras nos establece una relación entre los catetos de un triángulo rectángulo y la hipotenusa. Vale, entonces a los catetos los vamos a llamar los lados A y los lados B, y C va a ser la hipotenusa. Entonces C, hipotenusa, que va a ser igual al lado más largo. Y los lados A y B se van a llamar catetos y van a ser los que entre ellos tengan un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. La fórmula del teorema de Pitágoras dice c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. O sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En los problemas en los que se aplica el teorema de Pitágoras, usualmente nos dan dos de estos datos y nosotros debemos hallar el tercero. Entonces, por ejemplo, si me dan A y B, yo puedo hallar C, pero si yo necesito hallar A, puedo despejarla y va a ser igual a c cuadrado menos b cuadrado y por ende a sea igual a raíz de c cuadrado menos b cuadrado. Del mismo modo, si yo quiero despejar b al cuadrado sea c cuadrado menos a cuadrado y por ende b sea igual a raíz de c cuadrado menos a cuadrado. ¿Listo? Entonces estas serán las fórmulas básicas que utilizaremos, las que están encerradas en lápiz rojo. Algo chévere del teorema de Pitágoras es que uno lo puede utilizar para, digamos que para aplicar cosas, ¿sí? Entonces, una de las aplicaciones que tiene es esta demostración que veremos acá, donde em, tenemos digamos que nuestros catetos A y B, y si giramos vamos a ver que el volumen total que está en los catetos A y B corresponde al volumen que iría con el cuadrado de la hipotenusa. Entonces eso es, bueno, es interesante. Listo. Entonces vamos a empezar a trabajar en los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos, el primero dice calcular la medida del cohete. Nos dan una hipotenusa de 130 metros, un lado A de 120 metros y yo quiero hallar este lado del cohete. Entonces, C a igual a 130, B igual a 120 y A es desconocido. ¿Vale? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado sea A cuadrado más B cuadrado. Como yo conozco B y conozco C, que son los datos que me dan, yo quiero despejar A. Para despejar A voy a coger B y lo voy a pasar a restar. Entonces, A cuadrado sea igual a C cuadrado menos B cuadrado y por ende A sea igual a raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Ahora vamos a insertar los datos que tenemos y por ende A nos quedaría igual a raíz de C cuadrado, o sea, 130 al cuadrado menos B cuadrado, o sea, 120 al cuadrado. Y esto nos da 130 al cuadrado, da 16.900, entonces raíz de 16.900 menos 120 al cuadrado me da 14.400, ¿vale? Y 16.900 menos 14.400 nos da 2.500. Entonces, A da igual a raíz de 2.500 y si calculamos la raíz cuadrada de 2.500 tenemos 50. Por ende, A sea igual a 50 metros. Listo. El siguiente ejercicio. Nos dan un paralelogramo y nos dicen calcular el valor de las variables x y y de la siguiente figura. Entonces, tenemos un paralelogramo cuyos lados totales, cuyo lado mayor mide 24 centímetros, y es una incógnita, y las diagonales miden 10 centímetros. Entonces aquí nos dan información sobre un triángulo rectángulo. Nos dicen 10 centímetros es el lado más largo, o sea, es la hipotenusa, 8 centímetros
va a ser igual a uno de los lados que conocemos, o sea, A, y X va a ser igual a B. Aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué datos conozco? Yo conozco C y conozco A. Entonces, la fórmula del teorema de Pitágoras dice C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Habíamos dicho que conozco A y C, entonces quiero despejar B. Como quiero despejar B, voy a pasar a restar. B al cuadrado sea igual a C cuadrado menos A cuadrado. ¿Listo? Por ende, B sea igual a la raíz de C cuadrado menos A al cuadrado. ¿Vale? Entonces ahora vamos a insertar los valores, lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces B sea igual a raíz de C cuadrado es 10 centímetros al cuadrado menos A al cuadrado menos 8 centímetros al cuadrado. Y esto nos da raíz de 100 menos 64 y 100 menos 64 nos da raíz de 36. Cuando sacas la raíz de 36 obtienes que B es igual a 6 centímetros. ¿Listo? Entonces B es 6 centímetros. O sea, aquí esta porción pequeña mide 6. Ahora, si nosotros asumimos que este paralelogramo es simétrico, significa que esta medida pequeña de acá también mide 6 centímetros. Si la medida grande mide 24, este mide 6 y este mide 6, significa que esta porción pequeña de acá mide 12 centímetros. ¿Vale? Y con esto ya hallamos X igual a 6 centímetros. Y nosotros sabemos que este 12 que acabamos de hallar corresponde exactamente a Y, ¿cierto? Entonces Y sea igual a 12 centímetros. La razón de que Y sea igual a 12 centímetros es que cogemos el lado largo inferior que tenemos, que mide 24, y si cogemos 24 y le quitamos 6, y de 6 del lado derecho y 6 del lado izquierdo, nos van a quedar 12 centímetros. Entonces la respuesta al problema sería X igual a 6 centímetros, Y igual a 12 centímetros. Listo, vamos al siguiente problema. El siguiente problema también es una aplicación del teorema de Pitágoras y nos dice hallar el valor de X. X está acá. Nosotros identificamos el triángulo rectángulo porque aquí está el ángulo recto, o sea que 37 sería mi hipotenusa que llamamos C. A este valor de X yo lo voy a llamar A y a este valor lo voy a llamar B. ¿Qué valores conozco? Conozco C y conozco B, por ende voy a querer despejar A. Planteando la ecuación original que tenemos, decimos C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Yo quiero despejar A, entonces para despejar A voy a coger el B y lo paso a restar. Entonces A al cuadrado sea igual a C cuadrado menos B al cuadrado. Ahora vamos a seguirla desarrollando. A igual a raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Continuando, vamos a insertar los valores que conocemos. A sea igual a raíz de C cuadrado sería 37 al cuadrado menos B al cuadrado 35 al cuadrado. Y esto nos da raíz de 37 al cuadrado nos da 1369 y 35 al cuadrado nos da 1225. Ahora, 1369 menos 1325 nos da, perdón, 1225 nos da 144. Entonces, raíz de 144. Ahora, cuando sacamos la raíz de 144 nos da 12. Entonces, por ende, A, o sea, X es igual a 12 metros. Y nuestra respuesta sería X igual a 12 metros. Listo. Siguiente pregunta. Dice, una escalera de 65 decímetros está apoyada en una pared vertical a 52 decímetros del suelo. ¿A qué distancia se encuentra de la pared el pie de la escalera? Entonces, de nuevo, tenemos un problema de aplicación del teorema de Pitágoras. La medida de la escalera, en este caso es el lado más largo y es lo que vamos a llamar C. La medida de la altura de la pared, de la altura, digamos, que está tocando la escalera y la pared, la vamos a llamar B. Y esta que estamos pidiendo, la vamos a llamar A. ¿Listo? Para poderlas ver un poco mejor, C es igual a 65 dm y B es igual a 52 dm. Apliquemos teorema de Pitágoras.
Entonces ya no sabemos la fórmula. La fórmula es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? ¿Qué valores conozco? Conozco b y conozco c. Entonces quiero despejar a. Para despejar a voy a coger la b y la voy a pasar a restar. Entonces a al cuadrado sea igual a c cuadrado menos b cuadrado. Por ende, a sea igual a raíz de c cuadrado menos b cuadrado. Vamos a insertar los datos que conocemos. Entonces, a sea igual a la raíz de c al cuadrado, o sea, 65 al cuadrado, menos b al cuadrado, o sea, 52 al cuadrado. A sea igual a raíz de 65 al cuadrado nos da 4225 y 52 al cuadrado nos da 2704. Realizando la resta, menos 2704, nos queda raíz de 1521. Ahora, si sacamos raíz de este valor, nos dicen que A sea igual a 39 de decímetros, y esta sería la solución a nuestro problema. El siguiente punto dice, el dormitorio de Pablo es rectangular y sus lados miden 3 y 4 metros. Ha decidido dividirlo en dos partes triangulares con una cortina que une dos vértices opuestos. ¿Cuántos metros deberá medir la cortina? Otra vez un problema de aplicación. La cortina va en esta línea punteada y esa va a ser nuestra hipotenusa, o sea, eso va a ser nuestro valor de C. Vamos a decir que 3 metros sea A y que 4 metros sea B. ¿Qué valores conozco? Conozco B y conozco A y yo quiero hallar C. Aquí podemos aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras directamente diciendo C cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ya podemos pasar directamente a reemplazar porque yo tengo el C despejado. Entonces, lo que podemos hacer es sacar la raíz. C igual a raíz de A cuadrado más B cuadrado. Vamos a insertar los valores que tenemos. C igual a la raíz de A al cuadrado, o sea, 3 metros al cuadrado, más B al cuadrado, o sea, 4 metros al cuadrado. C va a ser igual a raíz de 9 más 16. 9 es 3 al cuadrado y 16 es 4 al cuadrado. 9 más 16 nos da 25. Entonces C es raíz de 25. Y raíz de 25 es igual a 5. Por tanto, C, la medida de la cortina, va a ser 5 metros. Entonces, hasta este punto nos quedan dos preguntas más, pero lo importante es que reconozcamos los pasos para resolver este tipo de problemas. Entonces, el primer paso puede ser hacer un dibujo. El segundo paso puede ser identificar A, B y C. Es decir, yo debo identificar en mi dibujo a qué corresponde A, B y C y voy a identificar cuál es la incógnita, o sea, que me están preguntando. Lo que yo hacía en las preguntas anteriores también, de ir encerrando los datos que conozco, me permite saber cuál es el dato que desconozco. Y después voy a aplicar la fórmula que acordémonos, C cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Y por último voy a despejar. Entonces continuemos. Siguiente pregunta dice, en un rectángulo de altura 4 centímetros, la diagonal es de 5.8 centímetros. ¿Cuánto mide la base del rectángulo? Entonces, la altura correspondería a este valor, o sea, 4. La diagonal, 5,8. Y nos están preguntando por este valor horizontal, ¿cierto? Entonces, al 5.8 yo lo voy a llamar C porque es mi hipotenusa, a 4 lo voy a llamar B y al valor que desconozco lo voy a llamar A. Apliquemos teorema de Pitágoras. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Qué datos conozco? Yo conozco C y conozco B, entonces voy a despejar A. Para despejar A voy a coger B y lo voy a pasar a restar. A al cuadrado sea C cuadrado menos B cuadrado, ¿cierto? Sigo despejando, A sea igual a raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Ahora voy a insertar los datos que conozco. A sea igual a la raíz de C cuadrado, o sea, 5,8
al cuadrado menos 4 al cuadrado, o sea, b. Y esto me da 5.8 al cuadrado, me da 33,64. Y 4 al cuadrado me da 16. Entonces, 33,64 menos 16 me da 17,64. Raíz de 17,64. Y al sacar la raíz de este valor, vamos a tener un A igual a 4,2 centímetros. Y esa sería la respuesta a nuestro problema. La siguiente pregunta dice, en un triángulo isósceles y rectángulo, los catetos miden 25 milímetros cada uno. ¿Cuál es la medida de su hipotenusa? Entonces, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto como el que estoy señalando aquí en rojo. Sin embargo, un triángulo isósceles es aquel en el que la medida de los dos, hay medida de dos lados que sean iguales. En este caso, estos dos lados son iguales y me dice que miden 25 milímetros. Me piden hallar la hipotenusa. Entonces, C va a ser la hipotenusa. A este valor lo vamos a llamar A y a este valor lo vamos a llamar B. Entonces, aplicando la fórmula, c cuadrado sea igual a al cuadrado más b al cuadrado. Despejamos c igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado. Ahora, c, vamos a insertar los valores que tenemos. C es igual a raíz de a cuadrado, o sea 25, al cuadrado más b cuadrado, o sea otros 25 al cuadrado. C va a ser igual a raíz de 625 más 625. Eso nos da raíz de 1250. Calculando la raíz obtenemos C igual a 35,35 milímetros. Y este sería el valor que nos están pidiendo, el valor de la hipotenusa. Con esto completamos nuestro video. Espero que la explicación les haya servido y pues cualquier duda queda atenta. Saludos.